Bienvenidos al blog de la Red por la Rendición de Cuentas. Muchas gracias por estar con nosotros, Emilio. Es una alegría platicar contigo de un tema que es fundamental y que va a seguir siendo fundamental, tú me dirás, nos dirás, en los próximos meses, y que tiene que ver con esta guía que el INCIDE hizo para periodistas, específicamente vinculada con el derecho de acceso a la información pública y el sistema penal acusatorio, que también es una novedad. Y déjame decirte una cosa a manera de provocación. Es verdad que los periodistas mexicanos tenemos poca formación, en general, ¿no? O sea, tenemos poca como capacidad y habilidad para documentarnos o para protegernos o para buscar como los elementos suficientes y la capacidad formativa o autoformativa, ¿no? ¿Por qué hacer una guía? Platícanos, justamente en un momento en que pues todavía falta un tramo para que el sistema penal acusatorio se implante en todo el país. Y si te parece, platícanos rápidamente el origen de la guía y lo que ello implica. Claro, mira, la guía es parte de un proyecto al interior de INCIDE que se llama Violencia y Medios. Este proyecto lleva 8 años trabajando con periodistas, justamente porque ve al gremio periodístico como un agente de cambio fundamental al interior de las instituciones del Estado democráticas mexicanas. Es decir, el periodista, cuando tiene las herramientas, las capacidades y las habilidades de utilizar a la información para hacer uso de la rendición de cuentas hacia las instituciones del Estado, y para hacer un trabajo periodístico profesional. Exactamente, y a mucho más documentado. a través de su trabajo profesional, por supuesto, a través del uso de la información y de la difusión de esta información, se convierte en un agente fundamental para la rendición de cuentas al Estado. Entonces, con esta visión, el proyecto de Violencia y Medios, como te digo, durante estos últimos 8 años, ha trabajado con distintos periodistas a lo largo y ancho del país. ¿Está cabalmente difundido el alcance de esta reforma? Mira, el alcance, muchísima labor de divulgación. Hay problemas en el tema de la divulgación, de la difusión y sobre todo para que la ciudadanía mexicana la conozca, porque según los números de la Secretaría Técnica que está encargada de implementar el sistema penal acusatorio, solamente el 11% de la población mexicana ha escuchado o conoce lo que implica solo el 11% de algo que tiene que estar implantado en todo el país. ¿Cuándo? El sistema penal acusatorio tiene que estar en junio de 2016 totalmente implementado en el país. En 3 palabras, ¿el sistema penal acusatorio en qué consiste? Consiste en que la justicia penal se va a dirimir en una manera transparente, es decir, en unas salas de audiencias en donde están las 3 partes involucradas en el proceso. Tenemos al Ministerio Público, tenemos a la Defensoría y tenemos a la autoridad judicial, que tiene que estar necesariamente presente en todas las audiencias en donde se toman resoluciones que tengan valor probatorio para cada uno de los casos. ¿Hay un jurado popular? No, en el caso de nuestro país no se implementó la figura del jurado, debido a que se tomó la decisión de que las autoridades judiciales, en este caso, quienes van a alcanzar la sentencia son los jueces y los magistrados. ¿Qué tienen que saber los periodistas al respecto? Exactamente. En este caso, los periodistas se convierten en una figura fundamental para este nuevo sistema de justicia penal, porque pueden acudir a estas audiencias públicas. Todas las audiencias públicas en el nuevo sistema penal son públicas, ¿no? Por lo tanto, cualquiera puede entrar. Entonces, cualquiera puede entrar. Hasta la capacidad de la sala. Hasta la capacidad de la sala y de acuerdo a cómo los jueces determinen qué es el manejo. Es decir, la reforma constitucional de 2008 estableció que todas las audiencias son públicas, salvo casos de ciertas figuras penales, ¿no? Es decir, si los procesos son de delincuencia organizada, si son de homicidio doloso, si se involucra a menores de edad, se involucra también delitos de agresión sexual, ese tipo de procesos no pueden ser públicos, es decir, los periodistas ni la ciudadanía tienen acceso a ellas. Entonces, sin embargo, en el resto de procesos son abiertos. Este proceso de transparencia al interior del sistema de justicia es un cambio radical para nuestro país. A ver,
versus el inquisitivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? El inquisitivo. El inquisitivo, el actual, el que tenemos desde hace sí. siglos. Ajá. El inquisitivo se basa en una estrategia jurídica en donde el Ministerio Público, para empezar, no tiene que rendir cuentas ante el juez. Es decir, el Ministerio Público en la etapa de investigación lo que hace es construir un expediente, construye la averiguación previa para presentar las órdenes de aprehensión, órdenes de presentación. Sí, por las medidas cautelares, ¿no? Dependiendo de cada caso. En el nuevo sistema, el Ministerio Público ya no presenta las pruebas ante sí mismo, ¿no? Ya no es juez y parte. El Ministerio Público ahora tiene que presentarse a lo que se le va a denominar el juez de control para decidir si los procesos van a vincularse a proceso o no se continúan con los casos. Ese es uno de los cambios fundamentales, de que ahora tenemos una autoridad judicial en la etapa de investigación que antes no existía. Ahora, déjame preguntar una cosa que es muy importante para quien en algún momento se ve involucrado en un tema que tenga que ver con la justicia. ¿El sistema acusatorio es más expedito que el inquisitivo? Sí. ¿O no necesariamente? Los números que se proyectan en este tema, se está hablando de que en un proceso que, si bien en el sistema inquisitorio puede llegar a durar de 20 meses o más, en el sistema penal acusatorio se está pensando que se pueda resolver en menos de 6 meses. Lo que se busca no es alcanzar a castigar a un culpable. No es lo que se busca. El cambio cultural fundamental de este sistema penal radica en que deja de ver a la justicia como la venganza o como castigo, y lo que busca es como la venganza a modo también, ¿no? Exacto, y lo que busca es encontrar un acuerdo entre las partes en cierto tipo de delitos, como sabemos. ¿Menos corrompible el sistema acusatorio que el inquisitivo? Es difícil afirmarlo, es muy difícil afirmarlo, sin embargo sí tiene ciertos mecanismos de transparencia, que es en lo que nosotros nos enfocamos en el trabajo con periodistas. Hay ciertos mecanismos de transparencia, como es que las audiencias sean públicas, como es que el juez no puede reunirse con alguna de las partes sin que la otra no esté presente. Toda una serie de derechos humanos que se le tienen que garantizar tanto a la persona imputada como a las víctimas. Ahorita en el país tenemos una serie de estados en donde ya se implementó el sistema penal acusatorio. Son tres. Tampoco son tantos todavía. ¿Decías el Estado de México? El Estado de México, Morelos y Chihuahua. Vamos a hacer un pequeño cortecito aquí, Emilio, y vamos a meternos en la siguiente bloque del videoblog, a hablar específicamente de la guía y lo que los periodistas tienen que saber en el caso del sistema penal acusatorio. Regresamos rapidísimo. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas es, en primer lugar, un ideal de un gobierno democrático en el cual toda persona que ejerce recursos públicos o ejerce autoridad pública rinde cuentas, es decir, explica, justifica sus acciones y sus decisiones ante el soberano, que es las personas, los ciudadanos, quienes votaron por ellos. En realidad, la rendición de cuentas, para ser efectiva y para cumplir con el propósito de ejercer el control ciudadano sobre los gobiernos, tiene que tener todas esas características. Y es lo cual lo hace compleja, no solo en su conceptualización, sino en su operación cotidiana. En suma, rendición de cuentas es un concepto complejo, multifacético, pero que tiene un punto nodal que es fácil de transmitir. Es lo que, junto con las elecciones, permite volver realidad el principio democrático de gobiernos que son no solo electos, sino controlados por los ciudadanos. Seguimos en el videoblog de la Red por la Rendición de Cuentas, platicando con Emilio Carranza. Emilio, en esta guía, en la parte más proactiva, en donde los periodistas ya tienen que entender, saber, procesar ellos mismos la información, ¿cómo recomiendan ustedes, cómo no recomiendan a los periodistas ustedes que utilicemos el derecho de acceso a la información pública?
Sí, en los estados en donde ya se implementó el sistema penal acusatorio, los periodistas han tenido que inventar sus formas de trabajo para cubrir la fuente en este nuevo sistema penal. A través de estas experiencias ya en viva voz de los del mismo gremio, nosotros recurrimos a escuchar cómo ellos han trabajado y cómo han incorporado también el derecho de acceso a la información a su labor cotidiana. Sí, hay un avance, claro, en el número de periodistas que utilizamos nuestro derecho de acceso a la información. En los estados en donde se implementó ya el sistema penal acusatorio, vemos experiencias de periodismo que recurre a los derechos humanos, que recurre a respetar los derechos procesales de las partes involucradas en la justicia penal, y sí hay experiencias muy positivas con este respecto. Es decir, encontramos que se ha desarrollado un periodismo especializado, así como tenemos ya en el país periodismo de transparencia, ¿no? Que es un tipo de periodismo especializado. Nosotros hemos encontrado a través de las investigaciones que también comienza a surgir de manera incipiente todavía, comienza a surgir un tipo de periodismo especializado en el sistema penal. En justicia, digamos. Es decir, en la justicia, pero en la justicia basada en los derechos humanos, ¿no? En la garantía de estos. A ver, lo que pasó, por ejemplo, en la película Presunto Culpable, ¿eso ya es derecho penal acusatorio, sistema penal acusatorio, o no todavía? No. Hay nada más, se le dejó entrar a la cámara, Así es, que ahí está el litigio todavía, ¿no? Pero claro, dejó entrar a la cámara para grabar, pero no tiene nada que ver con lo que ustedes están diciendo. No. Este nuevo sistema, como te platicaba en la sección anterior, establece una serie de protocolos para garantizar que sean abiertas. Si bien todos conocemos lo complicado que es acudir a la justicia penal en México como periodista o como investigador o como sociedad civil, o como persona que te acusa. Exactamente, obtener información, ¿no? Si a ti te imputan de un delito, en la actualidad es muy complicado que te digan por qué se te acusa, quién te está acusando, que te den toda la información acerca del proceso. Nosotros lo que tratamos de hacer con la guía, con la serie de publicaciones y actividades, nosotros hacemos talleres con periodistas, trabajamos directamente con ellos, es justamente hacer estas líneas delgadas, ¿no? Cómo manejar la información en este sistema penal. Es importantísimo porque observamos que mientras más se implementa el sistema penal acusatorio, mientras los periodistas acuden a las audiencias públicas y se van profesionalizando en este tipo de herramientas informativas, también comienzan a utilizar al derecho de acceso a la información como una herramienta, como una fuente para sus notas, para sus reportajes y para sus crónicas. Es decir, el sistema penal acusatorio viene en paralelo con el derecho de acceso a la información, porque los periodistas comienzan a utilizarlo. ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál sería, Emilio, el ABC del proceder de un periodista utilizando esta guía que ustedes han hecho? ¿Cuál sería, digamos, también de manera muy encapsulada el ABC? Sí, en primer lugar, que tanto los periodistas como las partes en los procesos penales tienen derechos, ¿no? En segundo lugar, conocer la presunción de inocencia, ¿no? De que toda la información que se da en el proceso no puede catalogar a la persona imputada como ya acusada o sentenciada, como que cometió el delito, sino que saber de que está bajo proceso y por lo tanto la presunción de inocencia predomina en todo el proceso. La tercera parte que nosotros trabajamos con los periodistas, que es fundamental, es conocemos el contexto en el que el gremio periodístico vive en el país, la violencia que sufre, ¿no? Siendo uno de los países más violentos. Peligrosos para ejercer el periodismo. Exacto. Y lo que buscamos es justamente eso. ¿Quién es el responsable de la profesionalización? Retomar el diálogo entre periodistas, el vínculo de trabajo al interior del gremio. Nosotros tenemos un trabajo de profesionalización y de sensibilización empezando, ¿no? Incide. Exacto, Incide. Trabaja estos temas. Nosotros como Violencia y Medios al interior de Incide en particular, ¿hacen talleres a eso nos dedicamos? ¿Hay sensibilidad de los dueños de los medios, de los empresarios periodísticos? Mira, ahí pues son experiencias divergentes de acuerdo a cada estado.
Los dueños de los medios de comunicación prácticamente no hemos tenido contacto con ellos porque no les interesa, Ni se enteran. no les interesa que sus periodistas se capaciten. Pues muchas gracias, Emilio, por participar en ustedes. este blog de la Red por la Rendición de Cuentas. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Les recuerdo que la guía para periodistas, el derecho de acceso a la información pública en el sistema penal acusatorio, está en línea. Usted lo puede estar viendo ahora en la pantalla de su computadora, de su dispositivo móvil. En la página de INCIDE también. Si quienes nos están viendo en este momento son colegas periodistas, yo les recomiendo de verdad que la bajen, que la lean, que se tomen su tiempito. Quizás les va a quitar una mañana, ¿no? Para entenderla, para leerla y desde luego para, ¿no? Ustedes con las puertas abiertas, ¿no? Sí, nosotros trabajamos atender permanentemente con periodistas. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio. No, Y hasta muchas la gracias a próxima ustedes. y mucho éxito en todo este trabajo. Gracias. Gracias.